Muy bien, hermanos. Miren, vamos hoy a comenzar pues esta serie de mensajes, de sermones. Iré haciendo algunas aclaraciones. Yo sé que el tema, hermanos, amerita a veces o requiere de muchas preguntas, de muchas interrogantes. Si las tienen, yo le pido que si puede las anoten. Eh, el formato de estos mensajes es el de todos los domingos, un sermón expositivo. No es un estudio, lo mismo que aclararé en mi introducción. Así que le pido que las anote porque posiblemente, como es una serie de mensajes, posiblemente algunas de sus preguntas se vayan respondiendo conforme vayamos avanzando, ¿sí? Pero si no, bueno, estoy para servirles después de que terminemos estos estudios. Ok, el mensaje, este primer mensaje que tal vez llevará este domingo y el próximo, se titula, así como el hermano Carlos Spurgeon lo tituló, los dos advenimientos de Cristo, o las dos venidas de Cristo, las dos visitas de Cristo. Bueno, hoy vamos a ver la parte 1. Y estaremos leyendo o basando nuestro mensaje en el capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Capítulo 9 de la carta a los Hebreos, vamos a leer dos versículos, versículo 27 y 28, por favor. Hebreos 9, 27 y 28. Ya cuando lo tengamos, lo leemos todos juntos y de ahí partimos. Hebreos 9, 27 y 28. Okay. No lo tenemos, ya está aquí en la pantalla. Dice así la palabra del Señor, dice, ponga mucha atención porque yo quiero que le demos el sentido correcto. Claro que la primera parte introductoria, hermano, trato de darle el mejor sentido a esto. Escuchen y lean. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Escuche esta otra frase: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muy bien. Si Dios nos permite y su visita, su segunda venida a este mundo no ha sucedido, estaremos presentando una serie de sermones relacionados con la segunda venida de Cristo a este mundo. Sermones que nos ocuparán varias semanas, ya le dije, y sermones también que presentaré bajo la óptica, ya lo mencioné también, de uno que en vida fue llamado el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. Pero me es necesario aclarar esto, hermanos, porque aunque estos sermones son públicos, usted los puede conseguir en internet. Pues para mí es necesario decir de dónde vienen estos sermones, porque debemos dar honor a quien honor merece. Ahora, en lo que respecta a mi participación en estos sermones, pues es solamente si al Espíritu Santo le place usarme para comunicar fielmente y conforme, obviamente, a su voluntad, lo referente a este tema glorioso de su segunda venida, o segundo advenimiento, como dice el título de nuestro mensaje. Y si después de esta serie de mensajes dominicales, todos ustedes, hermanos, y todos nosotros como oyentes frecuentes, nos nace o se agranda la esperanza y deseo de esperar de los cielos al Hijo que un día ya nos visitó y estuvo entre nosotros. Pues yo, como su pastor, me daré por bien servido
y adoraré a Dios, porque sé que este acontecimiento glorioso, que es comparable solamente a su primer visita, a su primer venida, hermanos, no tardará en suceder. Y por lo tanto estos domingos sé que como su pastor, hermanos, y ministro del Evangelio, estaré cumpliendo mi deber, como Pablo para con la gente de Mileto, cuando dice en Hechos 20:26, por tanto, dice, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido, dice el verso 27, anunciaros todo el consejo de Dios. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, yo no quiero que un día nos presentemos delante del Señor o que el Señor venga y nos visite en esta segunda venida y nosotros digamos, pues yo no estaba listo porque nunca me hablaron de ello, ¿verdad? Hermanos, yo quiero ser limpio en cuanto a esto, de hacer mi parte. Entonces, si al oír esto, hermanos, ustedes dicen, pastor, queremos más de esto. Yo se los dije la semana pasada, al hablar de otro posible día de culto, ¿se acuerdan? Yo para esto fui llamado, hermanos, y para esto pretendo vivir hasta los últimos días de mi vida o hasta que Cristo venga. Bueno, como ya se dieron cuenta, esta introducción es mía, hermanos. Y aprovecho también para hacer la aclaración de que estos mensajes, fíjese lo que le voy a decir. Quiero aclarar esto, estos mensajes no son meramente estudios profundos de la materia de la escatología. ¿Qué es la escatología? Es el estudio de las cosas finales. Es el estudio del fin de los tiempos o del fin del mundo. Eso significa la escatología. No, estos son sermones, no son estudios profundos, pero sí puedo decir que, porque ya estuve revisando el material un poco, que aún como sermones expositivos, estos, hermanos, sin dudar, pueden ser llamados bajo ese mismo tópico o título, sermones escatológicos o sermones que hablan del final de los tiempos. ¿Por qué? Porque estaremos hablando, aunque a grandes rasgos, del estudio del destino de la humanidad, porque no podemos hablar, hermanos, de la segunda venida de Cristo sin hablar de nuestros últimos días aquí, hermanos. Va junto con pegado, dicen por ahí. Esto va unido. Y va unido a un sinfín de acontecimientos más, a los cuales, hermanos, nos vamos a referir mientras avancemos. Así que, sin más que decir, hermanos, trataré primeramente de presentar la palabra inspirada de Dios, ponderándola o levantándola lo más, exaltándola lo más posible, y sin la cual nada de lo que se diga pues tendría sentido. En segundo lugar, trataré de manifestar la perspectiva y la inspiración de este predicador del siglo XVIII. Por último, en tercer lugar, daré énfasis, añadiré, imprimiré, si Dios me concede inevitablemente, mi propio carácter y comprensión del tema. Porque yo puedo leerles, hermano, tal como leo yo en internet el sermón del hermano, y a lo mejor no lo van a poder comprender en su totalidad. Entonces yo pido a Dios, por eso le dije ahorita en las peticiones que estoy orando, hermano, por un servidor. No son temas sencillos, se lo puedo asegurar. Muy bien, sin más que decir, pasamos ahora a la introducción del ministro Carlos Spurgeon. Y dice otra vez ahí en el capítulo 9, verso 27 de Hebreos y versículo 28, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también, dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les creen.
Vamos a comenzar en primer lugar advirtiendo el paralelo. Mire, yo hubiera podido leer solamente ese versículo, porque se supone que vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. El primer versículo, el versículo 27, no habla de la venida de Cristo. ¿Sí se fijó? Mire, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Usted puede decir, no, hermano, ¿para qué pone ese versículo? Si el que habla de la segunda venida de Cristo es el versículo 28. Bueno, yo quiero que ponga atención en algo, porque ahí las primeras palabras dicen, y de la manera que pasa esto, el versículo 28 dice, así también pasará lo segundo. Por eso es necesario que entendamos la primer parte. Bueno, hay un paralelo, una semejanza entre las cosas que van a suceder en el versículo 27, que dicen que así como suceden las cosas en el versículo 27, así también habrá de suceder lo que dice en el versículo 28. Déjenme explicárselo. Hemos de comenzar pues advirtiendo este paralelismo o esta semejanza que se plantea aquí. En primer lugar, que el autor a la carta a los Hebreos plantea, porque dice, y de la manera, dice el versículo 27, y el versículo 28 dice, así también. De la manera que sucedió aquí, así también sucederá. Y esto sugiere una comparación entre dos verdades. Cuando yo leía esto, que hermano Spurgeon dice entre dos verdades, creo que hay 4 verdades ahí, que así como suceden las 2 primeras, habrán de suceder las 2 segundas. Y se los voy a explicar. Aquí yo modifico un poco lo que el hermano decía, para que ustedes y yo lo entendamos mejor. El autor a los Hebreos, y creo que el Espíritu Santo, hermano, trataba de alguna manera de darnos a entender que todas estas verdades tienen su correspondencia. Y entonces se propone hacernos entender esto. Bueno, las 2 primeras cosas son, vamos al versículo 27, otra vez. ¿Cuáles son las 2 primeras cosas que suceden? Una ya sucedió, la otra habrá de suceder. Versículo 27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Algunos hombres ya murieron. ¿Sí o no? ¿Conoce a alguien que haya muerto? Todos conocemos a muchos que ya murieron. Y después de la muerte, ¿qué sucede? Hay juicio. Dios juzga. Dios juzga. Y ahorita en adelante veremos cómo será el juicio, si no en esta lección, pero veremos más adelante. Bueno, todos estamos de acuerdo con esto, ¿no? En que habrá de suceder así. Todos los hombres habremos de morir una sola vez y después ser juzgados. Bueno, esas son las 2 primeras cosas. ¿Qué sigue? Note en ese versículo, ¿no?, esta palabra. Está establecido, dice. Y en otras versiones dice, está decretado. Este es un decreto. Está decretado que esto ha de suceder. Las otras 2 cosas que dice el versículo 28 son un hecho que el autor de la carta, y otra vez quiero referirme al Espíritu, el autor real de la carta, inspirador de la carta, al soplo del Espíritu, estaban ansiosos de inculcar también. Dice, así también, dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Usted cree que esto ya se cumplió? ¿Cuándo se cumplió? En su primera visita a este mundo. Cristo llevó los pecados de muchos. Pero la segunda cosa que ha de cumplirse es, dice, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar
a los que le esperan. El escritor está diciendo que así como es tan cierto que de la manera que una cosa sucedió, es igualmente cierto que así también las otras dos cosas sucederán. Por eso el énfasis del versículo 27 es como si, ¿cómo le pondré? Estuve pensando y no se me ocurrió mucho. Haga de cuenta que dice, así como este bolígrafo está aquí parado, así este otro ahora ha de permanecer parado también. Eso es lo que el autor inspirador a la carta a los Hebreos está diciendo. Así como ha de suceder con el hombre, así ha de suceder con Cristo, de la misma manera. Ahora, notemos qué dice, hermano. O más bien notemos que dice, está establecido en el versículo 27, para los hombres que mueran una sola vez. Dice, una sola vez. Esto es una verdad innegable. ¿Conoce a alguien que crea que nunca va a morir? Pues, por más que diga y crea, morirá. Decían muchas cosas de ciertos personajes, monarcas, que son eternos, inclusive todavía hoy. Algunos dicen que la monarca de Inglaterra no está muerta. Sí, he leído ese tipo de cosas, que no está muerta, vive ahora en otra persona, y cosas como estas. Que no le digan, que no le cuenten, hermano. Esto es lo que dice, y está decretado por Dios mismo. Todos los hombres moriremos, y después de esto tendremos que ser enjuiciados. Esta es una verdad, un decreto innegable, inquebrantable y impostergable. No se va a posponer. Esta regla, hermanos, es universal. Las excepciones no existen aquí, porque aunque una, dos, tres, algunos personajes han muerto dos veces, como por ejemplo Lázaro. ¿Se acuerda de Lázaro? Lázaro murió, fue resucitado, pero Lázaro no vive eternamente. Lázaro tuvo que volver a la tumba. Hay un pasaje en la Escritura, ahí en Mateo capítulo 27, versículo 52, donde dice que cuando Jesús, hermanos, resucita, dice que también, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero déjeme le digo algo, aún estos no podemos dudarlo, después de vivir otro poco de tiempo, regresaron otra vez a las tumbas. ¿Conoce usted alguno de esos que resucitó cuando Cristo? No existen ya, volvieron a la tumba. Pero la regla, la generalidad, hablando de la raza humana, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Miren, los asuntos más grandes de la vida se realizan una sola vez. Las cosas más importantes. ¿Se acuerda el mensaje de las semanas anteriores? Nacemos espiritualmente una sola vez, ¿sí? No hay dos nacimientos naturales. Nicodemo no podía entender cómo, porque no existe un segundo nacimiento natural, ni tampoco hay dos nacimientos espirituales. Precisamente el autor a la carta a los Hebreos dice que es imposible que esto suceda también. Es como dice, como volver a crucificar al Hijo de Dios sería querer otra vez nacer de nuevo. Bueno, vivimos en la tierra solamente una vez, hermanos, y entonces seremos recibidos en el gozo de nuestro Señor una vez para siempre, o recibiremos la sentencia final únicamente una vez y echados de su presencia una vez para no regresar nunca más. ¿A qué me refiero? Esa invención, hermanos, de que pasamos de un lugar intermedio cuando morimos, donde tendremos una segunda oportunidad, donde seremos purgados, ya sabe a lo que me refiero, o purificados, y de ahí tenemos una segunda chance u oportunidad para que
recibamos una sentencia benévola, salvadora. No existe, hermano. Ignoramos las Escrituras y así creemos. Ahora, déjeme regresar otra vez al paralelismo, a la semejanza que hay en esto que ha de acontecernos a los hombres y lo que ha de suceder con Cristo. Porque si el paralelo más bien, o la semejanza radica o consiste en que de la manera que los hombres mueren una sola vez, así también Cristo, dice el versículo 28, murió solamente una vez, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, dice ahí. Se fija la relación que hay. Los hombres morimos una sola vez y Cristo murió una sola vez, también por los pecados. Y esto es seguro y es claro. La ley, como requería una sola muerte, ya hemos hablado de esto. Jesucristo ofreció esa única muerte como rescate por su pueblo. Él cumplió su tarea. Nadie puede negar esto. Génesis 2:17 nos dice que el castigo que pesaba sobre la humanidad era y Cristo lo cumplió. Se le dijo a aquellos primeros hombres: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué sucedió? Cristo murió, hermano, bajo esta condena, bajo esta sentencia. Y la gente dice: hermano, pero si Cristo no hizo pecado, ni abrió su boca, ¿verdad?, para proferir nada malo. Acuérdese que Cristo murió por usted y por mí, como dice Hebreos. Él llevó los pecados de muchos. Y él murió bajo esta sentencia, la sentencia que nos correspondía a nosotros. Así sucedió. Así como Pablo también explica a los Corintios, en su primera carta, capítulo 15, verso 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados. Y luego añade Pablo, dice: conforme a las Escrituras. Así que, hermanos, por más que queramos evadir y por mucho que la gente quiera decir que no, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que estaba escrito. Eso se cumplió. A eso vino en su primer visita a nosotros. Recapitulemos otra vez, hermanos. Entonces, indefectiblemente el hombre ha de morir una sola vez, y Cristo murió también ya una sola vez. ¿Qué pasa con esto? Esto conforma el primer hecho, el primer acto de esta gran obra. El primer acto de esta gran obra es que Cristo murió por los pecadores y que nosotros también habremos de morir un día. ¿Cuál es el segundo acto? Esto no queda ahí. No, el paralelismo no ha recibido todavía todo el peso de la comparación, porque aquí viene lo bueno, hermanos. La segunda parte de este acto es de tan grande importancia y trascendencia, porque después de que el hombre haya estado en la tierra, haya vivido su tiempo y el cuerpo haya muerto, el Espíritu nos dice, Hebreos 9:27, después de esto, ¿qué sucede? El juicio. Esto es, hermano, lo que respecta a nosotros, lo cual no es poca cosa, ¿eh? Esto hermano, de que habremos de morir y luego después tendremos que recibir juicio. Y me refiero a que tendremos que ser juzgados según hayamos hecho, como dice la Escritura, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No es poca cosa, más bien no debe olvidarse en ningún instante de nuestra existencia, como no debe olvidarse la segunda implicación de la visita de Cristo. Todo hombre, después de haber vivido debida o indebidamente sobre la tierra,
será juzgado, hermanos. Aunque no de la misma manera, claro, ni bajo las mismas condiciones. Hablaremos de esto en su debido tiempo. Todos seremos resucitados, hermano, buenos y malos, sí, aunque no exactamente seremos resucitados para el mismo fin. Algunos, ¿qué va a suceder cuando Cristo venga? Y los primeros que van a recibir la bendición, hermano, somos los que estamos vivos en Cristo. No, dice el apóstol que no nos vamos a adelantar a los que ya murieron en Cristo. Entonces, ojo con eso. ¿Y qué están haciendo ahora, hermanos? Porque mucha gente se pregunta, ¿están dormidos? ¿Están en un descanso y en una inconsciencia? No, hermano, eso no fue lo que el Señor prometió. El Señor prometió que ese mismo día el ladrón arrepentido había de estar en un paraíso. Y un paraíso significa un Edén, un deleite continuo, una bendición constante. Pero ¿qué va a suceder entonces? Que al regresar, hermanos, o al ser resucitados, ¿qué va a suceder? Los que ya murieron en Cristo van a regresar a tomar su cuerpo por un poco de tiempo y vamos a dejar los goces del cielo por un poco de tiempo. Pero también otros, los que murieron sin Cristo, van a dejar por un poco de tiempo el sufrimiento y los tormentos del infierno, donde tal vez ya aullaban y lamentaban horrorizados los que murieron en impiedad. Pero todos con seguridad seremos resucitados, hermanos. Todos vamos a ser levantados, a resucitar, unos para vida, otros para muerte. Ahora, tan cierto es lo de la resurrección de todos los hombres para juicio, dice el escritor a los Hebreos, como lo es la segunda venida, hermano, de Cristo a este mundo. Ya entendió el paralelismo. Hay dos cosas que van a suceder con los hombres y hay dos cosas que van a suceder con Cristo. Como suceden y sucederán las de los hombres, sucederán, hermano, lo que tiene que ver con nuestro Señor. Versículo 28 de Hebreos. Así también Cristo, dice, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esto ya sucedió. Y podemos volver a decir, así también aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermano, cuando yo leo esto, digo que todos oigan, que los púlpitos resuenen ya, hermanos, y ahora más que nunca, el que murió una vez ha de venir por segunda vez. Una segunda vez Cristo ha de estar sobre la tierra. Solo que cuando decimos que Cristo vendrá, Él vendrá no para ser juzgado, sino para ser el juez. Después de la muerte, nuestra recompensa o condena, ya lo dijimos. Después de nuestra muerte, la recompensa o la condena vienen para nosotros. Después de la muerte de Cristo, hermanos, su recompensa o condena vienen con Él. Él viene a impartir sentencia condenatoria o salvadora para todos, hermanos, los hombres. Después de la muerte acontecerá una resurrección tanto para el santo como para el pecador. Tendrán lugar la audiencia final y el pronunciamiento de la sentencia, pero esto primero no es, oiga bien esto, sin lo segundo. Así que con seguridad también Cristo vendrá para la postrera reunión de sus elegidos y la final derrota de sus enemigos. Él viene para mucho más que juzgar, hermanos. Viene para ser coronado finalmente. Viene para sujetar todo bajo sus pies. Viene para reinar eternamente y para siempre. Bueno, déjenme resaltar nuevamente el paralelo de nuestro texto, porque
Esto es importantísimo, pero yo dejaré ahora que sean ustedes quienes reflexionen sobre estos versos. Se los voy a leer otra vez o léalos nuevamente. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para todos aquellos que nos oyen y nos ven en el video y que creen que esto es una historia religiosa más, déjeme decirle algo. Dijimos hace un momento, como dice el escritor en el versículo 27, esto está dicho y está ejecutado, es un decreto y los decretos no pueden romperse, no pueden hacerse a un lado, porque lo dicho por los labios del Altísimo ha de cumplirse. Así que la secuela de esta gran obra, hermanos, ya fue señalada. ¿Cómo nos gustan las secuelas de las buenas películas, verdad? Híjole, viene la segunda parte de esta película que me encantó. Pues hermanos, esta obra en la que usted y yo, hermanos, estamos involucrados, tiene una segunda parte y ya está hecha, ya está producida. Ya ganó, hermano, los mejores premios. Los mejores premios se los ha ganado, hermano, esta gran obra y su gran director. Así que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El actor principal ya filmó y firmó y ganó premios por esta gran producción, hermanos. Y esta gran producción lo incluye a usted y a mí, a todos, sin excepción. Bueno, dedicaremos nuestro tiempo pues estas semanas a observar primero la semejanza entre los dos advenimientos de Cristo. Eso es lo primero que estaremos viendo esta mañana. En las siguientes semanas estaremos hablando de la no semejanza, porque hay cosas semejantes en las dos venidas y hay cosas en lo que no hay ninguna semejanza. La desemejanza o la no semejanza entre los dos advenimientos, y creo que ahí hay un tema mucho más extenso. Y por último haremos algunas observaciones concernientes a ambas venidas, a ambos advenimientos. Así que empecemos con este primer punto, el grado de semejanza entre las dos venidas, hermanos. Hebreos 9:28. Ya no vamos a ver el verso 27 porque ahora ya vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, no de lo que ha de acontecer a nosotros, aunque estamos implicados nosotros en todo esto. Dice el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El texto sostiene muy claramente que Cristo estaría y estará aquí dos veces. Una vez en su vida de sufrimiento como sacrificio y luego una segunda vez en su hora de triunfo. Las dos venidas, hermanos, son muy parecidas, son semejantes. ¿En qué? En que Cristo, hermanos, o más bien en que ambos advenimientos, ambas visitas son personales. Son personales. Ambas visitas son personales, hermanos. ¿A qué me refiero con esto? Cristo vino la primera vez no como un espíritu. Ya hablamos en unos sermones anteriores acerca un poquito de esto, ¿se acuerda? Acerca de los gnósticos y acerca de otros. Cristo vino personalmente, hermano. Y así como vino la primera vez en persona, no como un espíritu. ¿Por qué? Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como Él tenía.
una de las pruebas que dio a sus turbados discípulos cuando después de que Él resucita fue su humanidad. Qué curioso que Cristo no hizo un milagro sorprendente para que creyeran que era Él y que estaba resucitado. No, miren lo que Él dio como prueba de que era Él el que estaba delante de ellos. Dice Lucas 24:37. Dice, se presenta Jesús ante ellos, eso es lo que sucede antes, y luego dice que espantados los discípulos y atemorizados, pensaban ¿qué cosa? Pensaban que veían a un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Dice, ¿por qué están creyendo que es una aparición fantasmal, un espíritu? ¿Y qué les dice? Miren, dice, miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Y luego vuelve a decir, no solamente con la vista, dice, palpen, tóquenme, dice, y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Sí, hermanos, esta fue la prueba de que Jesús vino en persona. A veces siempre hablamos de Tomás, ¿verdad? Y decimos, es que Tomás era el incrédulo. No, todos los discípulos estaban en la misma situación. Tenían una carga de duda fuertísima. ¿Por qué? Porque lo vieron crucificado, lo vieron morir. Y cuando dijeron que se había levantado, ahí sí como que empezaron a rechinar y la duda empezó a hacer nido en sus corazones. Entonces Cristo viene y se presenta personalmente y les dice, ¿no creen? Tóquenme, toquen mis manos, toquen mis pies, metan sus dedos en el costado. Entonces, hermano, que no nos quede duda, en su primer venida Cristo vino personalmente, en persona, era un hombre. Conocemos la historia, conocemos la película desde el principio. Estuvo en un pesebre, en pañales, fue cargado por su madre, por su mujer, por la mujer que le dio a luz, y fue educado por José y su madre María. Él era un ser que fue cobijado por el pecho de una madre, fue sostenido muchas veces por los brazos de un padre, pero también más adelante fue uno que pudo caminar después por su propio pie a la sinagoga o al templo. Uno, fíjese bien lo que le voy a decir, uno que no solamente podía, sino que quiso llevar nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, como bien Pedro lo dice. Porque algunos dicen, no, pues es que era su misión, morir. Qué fácil, ¿verdad? A ver, hermano, ustedes como padre, hermanos, como padres, ¿cuál es nuestra encomienda? Velar por nuestros hijos, ¿verdad que sí? A ver, y si yo les dijera, hermano, su hijo requiere que usted muera por él, porque es su hijo y usted tiene que sacar la casta de padre, tiene que morir por él. Yo no creo que cada uno de nosotros dijéramos, sí, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Verdad? No, diríamos, ¿qué? Tragaríamos saliva, ¿verdad? Tragaríamos bolitas y diríamos, ay caray, a ver, pues ¿qué hizo mi hijo? A ver, empezaríamos a dar razones y argumentos para decir, espérate tantito. No, hermanos, Cristo como hombre sintió lo mismo que usted y yo pudiéramos sentir por ofrecer la vida en un sacrificio para salvación de la humanidad. Sin embargo, Cristo tomó la decisión como hombre de hacerlo. Es por eso que la Escritura, hermano, nos muestra rasgos, hermano, de suma presión en un hombre, como sudar como gotas de sangre y como clamar, ¿verdad? Y venir y despertar a sus discípulos, ayúdenme a orar. Estoy pasando por una situación y una prueba la más grande de mi vida y ustedes duermen. No pueden orar ni siquiera una hora mientras yo estoy decidiendo el destino de la humanidad. Es por eso que Jesús, hermano, y la Escritura no esconde estas cosas, estos rasgos humanos del Señor. Dice Pedro, quien llevó, ¿cómo dice?
quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermano, aquí no dice que espiritualmente el Señor cargó los pecados. No, hermano. Como hombre fue condenado, como hombre sintió el castigo. Hermano, los latigazos y las películas, siempre lo he dicho, la mejor que usted me presente, la producción humana más, hermano, concisa y más cercana a la verdad, siempre se quedará corta conforme a lo que Él pasó. De verdad, no hay semejanza en eso. Él mismo se decidió y llevó, cargó, sufrió nuestros pecados en su cuerpo, no como un ser angelical. Porque vuelvo a repetir, hay muchos argumentos de hombres que dicen: no, pues fácil, era Dios, era el Hijo de Dios, fácil, podía con eso y más. Así, pues tú eres padre, usted es madre. ¿Estaría usted así con esa misma facilidad de palabras diciendo: sí, cómo no? Pues si es mi hijo, yo mi vida doy por, lo decimos a veces, mi vida doy por mis hijos. ¿Será? A la mera hora no creo que demos la vida por los hijos, hermano. A veces nos excusamos y decimos: pues ya es adulto, ¿verdad? Ya está grandecito. Le dijeron a aquel que los fariseos: a ver, tú como papá de que el Señor sanó, a ver, ya estaban bravos los fariseos, ¿verdad? A ver, dinos, ¿era ciego desde el principio o no? Y se asustaron y dijeron: pues edad tiene, pregúntenle a él. Esa es la condición del hombre, hermano. Cristo como hombre, eso sí es ser hombre, hermanos. Eso sí es ser hombre. Cargó, se decidió en cargar los pecados nuestros en su cuerpo, dice Pedro. Así que terminemos de una vez por todas las necias ideas, tanto de aquellos primeros herejes como los de este tiempo, hermanos, que afirman que la apariencia de Cristo sobre la tierra no era sino la de un espíritu, un fantasma que se paseó ahí por Palestina y por Judea. Tenemos que terminar con eso. Nosotros, la iglesia de Dios, hermano, tenemos que dar muerte a esas herejías, porque a veces caemos. Ahorita le voy a decir y voy a ser más enfático y más claro en qué caemos. Nosotros sabemos que Él estuvo aquí, real, personal, físicamente en la tierra. ¿Está convencido de eso, hermano? Diga que sí, por favor, porque esto tiene que ser así. La iglesia tiene que creer en esto, porque si no cree en lo primero, por eso no creemos en lo segundo. Por eso no esperamos de los cielos al que ha de venir personalmente otra vez, y vivimos una vida descuidada en cuanto a esto. Tenemos que creerlo primero. Cristo vino, sí, pisó este mundo con sus pies y sufrió lo indecible por usted y por mí. Ahora, aquí y en Occidente y en cualquier parte del mundo cristianizado, claro, parece no ser este el problema. Si usted sale ahorita y enfrenta a cualquier persona y le dice: oiga, ¿usted cree que Cristo vino a este mundo en carne? Cualquier persona, a lo mejor la más impía, le va a decir: sí, cómo no, yo creo en mi Señor, yo creo que Cristo vivió hace 2000 años. Creer esa verdad y tener fe en esa verdad rinde diferentes resultados. Todos o casi todos creen que Jesucristo vino en carne. Sin embargo, aunque todo pareciera ir bien hasta ahí, hermano, las implicaciones de creer con la mente, con los labios, y creer con fe en esto que le estoy diciendo y transmitiendo, da como resultado, sobre todo para los que creen nada más con la mente y con la boca, no tener muy claro que Él ha de venir por segunda vez. A esa misma persona que usted le pregunte saliendo de aquí, que si cree que Cristo vino hace 2000 años y que le dice que sí, dígale usted enseguida: oye, ¿y tú crees que Cristo ha de volver? Caray, no, yo no sabía eso. ¿No sabías que Cristo va a volver a la tierra? No.
¿Por qué? Porque ellos creen, hermano, y lo ven ahí en la cruz, pobrecito, lo ven sacrificado, pero de ahí, hermano, no saben nada más. Hermanos, la iglesia no puede ser esa que dice y cree y que sí, pues lo segundo está muy bien, ¿verdad? Nos dio para nosotros que nosotros estuviéramos muertos también a los pecados y vivamos ahora para la justicia y que somos sanados y queremos todo. Pero hermano, creemos, sabemos que Cristo, vivimos esperando a que Cristo vuelva, creyendo que así como vino la primera vez va a volver. Ahí, hermano, está el problema de la iglesia de hoy. Y cuando Él venga, Él ha de venir real, personal y literalmente, hermano, como Él se fue. Personalmente, hermano, personalmente. Si alguno ha creído con el corazón que Cristo vino al mundo a morir por sus pecados, ese mismo corazón quedará prendido para esperar con ansias de los cielos a su amado por segunda vez. No puede haber uno, hermano, que crea con el corazón que Cristo perdonó sus pecados y que no lo espere de los cielos. No debe haberlo, no puede haberlo. La iglesia, hermano, está conformada por hombres y mujeres que recibieron el primer beneficio y que anhelan y desean el segundo. El uno no es sin lo otro, entiéndalo. Yo sé, y aquí sí voy a referirme con claridad, porque yo sé, usted dice, hermano, usted habla de los gnósticos y de aquellos herejes que hubo. ¿Usted cree que hoy no hay este tipo de herejes, hermano? Y me voy a referir directamente a algunos individuos de la secta de los ruselianos. Ya sabe cómo se llaman, ¿verdad? Que se esfuerzan para desacreditar y descartar un reino personal. Esos, los ruselianos, creen, hermano, que el reino de Cristo y Cristo mismo no fue un hombre, fue como un espíritu precisamente. Ellos creen en eso. Hablan de un reino tan alejado de la persona de Cristo. Sin embargo, cuando yo medito en esto, hermano, el reino de Cristo para nosotros y Cristo están ligados. Entonces, si esa gente cree que todo es un asunto meramente espiritual y místico, pues eso van a recibir, hermano. A usted le gustaría que le digan, hermano, mire, estoy rifando este teléfono y éntrele a la rifa, y luego todos le entramos a la rifa y el que se lo ganó, le digo, hermana, es un teléfono virtual, espiritual, hermana, pero yo pagué, a ver cómo estuvo el asunto. Estos, hermano, estos que creen, los ruselianos que creen, hermano, que el reino es espiritual y que Cristo fue solamente un espíritu sobre este mundo, habrán de recibir un premio así, que no creo consuele sus almas en lo absoluto. Un reino espiritual, un reino no real, un reino no personal y un reino no tangible. Pero nosotros creemos y sostenemos que Cristo vendrá personal y súbitamente una segunda vez, hermano, y lo hará para levantar a sus santos en la primera resurrección. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Aquí hay, hermano, semejanzas también. Dice, capítulo 4, verso 16 de primera carta a los tesalonicenses. Dice, porque el Señor mismo, oiga, no va a mandar a sus ángeles aquí. Leemos que en Apocalipsis muchas veces Dios manda a sus ángeles. Aquí no. ¿Quién es el que viene? Cristo mismo, hermanos. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué los muertos en Cristo?
Ahorita vamos a ver por qué aclara Pablo esto. Segundo acto, los que vivamos en Cristo seremos levantados por el Señor en el aire. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí no se menciona ni siquiera su espíritu, hermano, que es lo mismo, ¿verdad? Pero aquí no dice vamos a ser levantados por su espíritu, porque vamos a ser levantados como mencionan ahorita esas representaciones fantasmales de la inteligencia artificial. ¿Cómo se llaman? Hologramas. No vamos a ser levantados como hologramas. No, dice que vamos a ser resucitados, hermanos. ¿O usted le gustaría hacer un holograma? Pues ¿para qué? No, el Señor nos va a resucitar, hermano. Sí, va a vestir esto corruptible, no sé cómo le irá a hacer, en algo incorruptible, pero vamos a volver, hermano, a un cuerpo. Cristo vendrá también en un cuerpo. Sin embargo, hermano, todo esto dará comienzo a grandes acontecimientos como el reinado del milenio y otros acontecimientos más. No vamos a abundar ahorita todavía en esto por ser un tema que hoy no nos convoca. Sin embargo, sí es necesario decir que el resto de los muertos, los no creyentes, no vivirán ni resucitarán sino hasta después de que terminen los 1000 años o el milenio. Estos se levantarán de sus tumbas al sonido de la trompeta, y su juicio definitorio vendrá, y recibirán sentencia por los actos que hicieron en sus cuerpos. Apocalipsis 20, 4, 5 y 6 dice Juan: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, dice. Pero los otros muertos, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Se fija, hermano, aquí, hermano, nosotros tenemos que entender que en su segunda venida, igual que en la primera, el Señor vino por los suyos, a los suyos. Después de 1000 años el Señor se ocupará de los que no fueron suyos. Y aunque ahorita, hermano, están sufriendo, un día, hermano, recibirán la condena final. Ahora, nosotros creemos también, hermano, que el Cristo que se sentará en el trono de David, como dicen las profecías, y cuyos pies, según el profeta Zacarías, se posarán nuevamente sobre el monte del Olivar. Ese Cristo será un Cristo tan personal como el Cristo que vino a Belén y lloró en el pesebre. En eso no hay diferencia, hay una gran semejanza. Zacarías capítulo 14, versículo 3 y 4 dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y el versículo 4 dice: y se afirmarán sus pies. Ojo, se afirmarán sus pies, se pondrá en pie, ahí pisará aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Nosotros creemos efectivamente que el propio Cristo, cuyo cuerpo colgó sobre el madero, se sentará sobre el trono, hermanos, que la propia mano que sintió el clavo sostendrá en la segunda venida el cetro, que el propio pie que fue clavado a la cruz aplastará el cuello de sus enemigos.
nosotros esperamos, hermano, su venida personal, el reino personal, la audiencia personal y el juicio final de Cristo. Y todavía, hermanos, esperamos algo más. Esperamos oír de la misma boca de nuestro amado estas palabras de Mateo 25, 23, que no son de Mateo, son de Jesús. ¿Cómo espera usted, hermano, oír estas palabras? ¿Qué le parecería que el Señor mandara al apóstol Pablo? Usted dice, sí, Pablo, que le dijera esto: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Le gustaría que el Señor mandara a Pablo a decirle esto? ¿De quién vamos a oír estas palabras? De la boca de nuestro amado Señor y Salvador. No dice, hermano, que va a mandar a uno de sus ángeles, a Gabriel o el Señor nos dirá esto de sus labios benditos. Personalmente de nuestro amado habremos de oír estas palabras. Miren, también las dos venidas, los dos advenimientos son semejantes en el hecho de que ambos, tanto en la primera venida como la segunda, son cosas que sucederán de acuerdo a promesas, a lo prometido. La promesa de la primera venida de Cristo alegraba a los primeros creyentes. Usted dice, sí, mire lo que dice Juan 8:56. Dice Juan: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, dice, y se gozó. Para aquellos que a veces decimos, oiga, ¿cómo le hizo Abraham? ¿Cómo le hizo fulano para ser un hijo de Dios en aquel tiempo, antes de la ley inclusive? Vieron a Cristo por la fe, creyeron en Cristo por la fe, creyeron en Dios como Salvador de sus almas. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellas personas, hermano, como creyentes que han muerto antes de su segunda venida? ¿Sí sabe lo que es un epitafio, hermano? Un epitafio es esa última inscripción que se escribe en la tumba, en la lápida de los muertos. Y algunos ponen pues cada tristeza y cada barbaridad, ¿verdad?, que definen la vida del que está muerto, ¿verdad? Pero sabe que los muertos en Cristo tienen un solo epitafio y único epitafio. Hebreos precisamente nos da ese epitafio que está escrito en cada una de las tumbas de los creyentes. Dice Hebreos 11:13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Y cuál es lo prometido? Que Cristo había de venir. Oiga, si yo veo a un Pablo, hermano, tan seguro. Pablo decía, no, nosotros seremos levantados. Primero los muertos en Cristo serán resucitados y luego nosotros los que quedamos. No dice los que lleguen a quedar porque yo ya me voy. Después da su despedida, ¿verdad? Pero en el momento en que fue inspirado por Dios decía, los que hemos quedado seremos levantados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, dice, juntamente con Él. Dice el escritor a los Hebreos, todos estos, dice, murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, todos los muertos en Cristo tienen que morir diciendo, Señor, pues no viniste todavía, tú sabrás por qué, pero yo sigo esperando, me voy cargando la promesa de que tú eres fiel. Me voy cargando con ese sentimiento de que tú no defraudas a nadie, y así como viniste la primera vez, vendrás la segunda. Y si no me toca levantarme en el aire vivo, has de resucitar mi cuerpo. Es más, antes de que los que están vivos, hermano, por eso el Señor le da prioridad a los muertos en Cristo, porque ellos no recibieron lo prometido en vida. Y si nosotros alcanzamos a vivir, recibiremos el cumplimiento de la promesa, vivitos, hermano, vivos. ¿Se imagina qué le gusta más? A ver, sea sincero,
¿Qué le gustaría más, hermano? Vivo, vivillo el muchacho. Sí, hermano, a mí también, créamelo, me gustaría recibir al Señor vivo. Qué bendición, hermano, qué bendición. Hoy nosotros también, hermano, pues creemos que Cristo ha de venir de acuerdo a la promesa. Creemos que tenemos una abundante evidencia en palabras que fueron expresadas por los labios de los inspirados apóstoles y profetas, y más especialmente en las palabras procedentes de esa extasiada pluma de Juan en Patmos. ¿Acaso no testifican, hermano, todas sus palabras, o más bien las palabras del Espíritu revelador, que Cristo ha de venir en verdad? Sí, todo señala esto. Nosotros ahora, al igual que Abraham, en efecto, vemos su día. Nuestros ojos captan el esplendor venidero. Nuestra alma se encuentra sobrecogida, eso espero, por la gloria que se aproxima. Ahora, en la primer venida, esperaba el judío al Mesías príncipe, hermano. Nosotros también lo esperamos. Esperaba el judío que reinara el Mesías. Nosotros también esperamos que reine. Se fija que hay una similitud en esto. De hecho, el mismo príncipe esperado, hermano, aún ahora, Israel en toda la dureza de su corazón espera todavía. Nosotros lo esperamos, pero nosotros lo esperamos por segunda ocasión. Dice Hebreos 9:28 en la segunda parte: aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Hermanos, los judíos dudan del primer advenimiento del Mesías y esperan que venga como el señalado entre 10,000, como el príncipe de los reyes de la tierra. Y nosotros decimos: Dios salve a Israel, Dios tenga misericordia. En esto, Israel, tus hermanos gentiles están de acuerdo, pues el que prometió venir vendrá conforme a la promesa. Tus hermanos gentiles, Israel, ojalá Israel oyera esto, esperan su llegada en la misma forma y manera, y cuando su llegada haya quitado las escamas de los ojos ciegos de los miembros de las tribus de Israel, entonces dice la Escritura, la plenitud de los gentiles, conjuntamente con la simiente de Abraham, alabaremos y engrandeceremos al Cordero que fue una vez inmolado y que viene la segunda vez como el león de la tribu de Judá. Pablo lo dice de una manera tremenda, reveladora. Romanos capítulo 11, verso 25 al 27 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, dice, hasta que haya entrado, ¿qué cosa? La plenitud de los gentiles. Déjeme ahí hacer un alto. ¿Qué quiere decir Pablo con que la plenitud de los gentiles? Quiere decir que esta ceguera, hermanos, continuará, esta ceguera de los judíos, como hasta ahora, continuará hasta que la iglesia esté completa. Cuando la iglesia llegue a la plenitud, a su número destinado, a sus miembros completos, hasta que el evangelio sea predicado en todas las naciones de la tierra y multitudes de paganos en todas partes abracen la fe, solo entonces se cumplirá o entrará la plenitud de la iglesia nuestra. Hay gente que decimos como iglesia: Señor, ¿hasta cuándo? Y está bien, pero tenemos que tener en mente, hermano, que si Cristo no ha venido es porque no se ha completado, hermano, no ha llegado a la plenitud la iglesia gentil. Y luego el versículo 26 dice: cuando llegue la plenitud de los gentiles, dice, luego, solamente luego, hermano, ni antes ni después, todo Israel será salvo, como está escrito, como está prometido. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad,
Y el versículo 27 dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, hermanos, en ambos casos el advenimiento de Cristo está prometido. A nosotros ya, hermanos, se nos cumplió parte de esta promesa, pero falta la otra parte de que Él volverá, y téngalo por seguro que también será cumplida. Voy a terminar, hermano, porque el tiempo es cruel. Hemos de notar a continuación que el segundo advenimiento de Cristo será semejante al primero en que será inesperado. Oiga bien esto: así como era inesperado el primer advenimiento, el segundo advenimiento tampoco será esperado, hermano, por la mayoría del pueblo. Por eso le digo que estamos muy a tiempo, hermanos, para ser de ese grupo bendecido y bienaventurado. Cuando Cristo vino antes, solo había unos cuantos que le esperaban. La promesa estaba, la promesa era conocida, pero nadie o muy pocos le esperaban. Lucas capítulo 2, 25. Estos viejitos hermosos, dan ganas de abrazarlos, no por viejos, sino por tener en su alma y su corazón, a pesar de sus largos años de vida, una esperanza fuerte. Dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Hermanos, y usted dice: ¿y cómo sabe que es viejito? Lea usted la historia toda completa ahí en Lucas capítulo 2. Dicen que era un hombre a quien Dios le había dicho que no había de morir hasta que viera al Salvador. ¿Se imagina que los años empiecen a acumular y acumular y acumular, y yo diga: ya pasaron 90 años, 92, 93, pero sigo creyendo que Cristo ha de venir a este mundo, sigo confiando, sigo esperando? Hermano, no hay cosa más triste que un creyente que en sus últimos años de vida pierde la esperanza. Es la cosa más terrible, más triste que puede haber. Nunca pierda la esperanza, hermano. El que ha de venir vendrá y no tardará. Pero hay otra mujer en este mismo capítulo. Estaba también allí Ana, Lucas 2:36, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora que fue presentado el Señor Jesús en el templo, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Nadie puede hablar de algo, hermano, que no está anclado en el corazón. Ella le hablaba a la gente y le decían: miren, Él es el que esperábamos, porque ella creía, esperanzada también en que vería al Señor, y testificaba de Él. Simeón, Ana, y según el versículo último, algunas humildes almas más semejantes le esperaban con paciencia, pero con fe. Otros muchos, ¿dónde estaban los demás? Bueno, otros muchos sabían de oídas, leían, habían oído que los patriarcas y los profetas de su nación habían profetizado su nacimiento, pero la vanidad de sus pensamientos, la conducta de sus vidas discrepaban tanto del credo en el que habían sido educados, que no le otorgaban ninguna importancia. Estaban descuidados. Casi podemos oír, hermano, cuando leía esto, yo me acordé de este pasaje, lo puse yo aquí, porque cuando escuchaba esto, leía esto del hermano Spurgeon, yo decía: híjole, casi oigo al Señor decir ahí en Lucas capítulo 19, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, Jesús lloró sobre ella. ¿Por qué lloró? Porque veía, y por lo que veía y oía, dijo: si también tú conocieses a lo menos en este tu día
lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Hermano, imagínese estas palabras llorando. Versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué todo esto? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, Jerusalén estaba descuidada, aun cuando conocían de oídas, a lo mejor desde pequeños en el templo, en la sinagoga les habían hablado de que el Mesías príncipe había de venir. Ellos estaban en lo suyo. Qué triste es que la iglesia de Cristo, que fue beneficiada, que fue lavada con sangre, no piense, no medite y mucho más, no espere a Cristo en su regreso. Miren, los magos llegaron del distante oriente, los pastores se presentaron de las llanuras vecinas, pero cuán poco impacto generó en las calles de la atareada Jerusalén, que puso poco interés en las habitaciones domésticas y en las casas de comercio. El reino de Dios no vino con observación. Dice la Escritura, el Hijo del Hombre no vino en tal honor como en el que pensaron que vendría. Y ahora, hermanos, aunque tenemos las palabras de la Escritura que nos aseguran que Él vendrá pronto y que su recompensa viene con Él, ni así, hermano, a pesar de todo esto, anhelamos muy poco su llegada. Veo cómo la bien amada iglesia, hermano, espera con ansias la llegada de algún candidato al poder. Veo cómo la iglesia, hermano, se anticipa inclusive a la llegada de algún grandioso cantante o de algún predicador famoso. Hermanos, nos adelantamos, compramos boletos, apartamos nuestro lugar y esperamos con ansias esas visitas. Pero, hermano, qué terrible que no esperemos su segunda visita como iglesia, que no esperemos ese glorioso acontecimiento. ¿Dónde están los que se esfuerzan, hermano, con sus ojos cargados después de haber velado noches sin fin para captar los primeros rayos del sol que nacerá? Hay solo unos cuantos, se lo puedo asegurar, de sus seguidores que esperan su aparición. Nos encontramos con unos cuantos individuos que saben que el tiempo es breve y que el Señor puede venir al canto del gallo, a la medianoche o al despuntar el alba. Conocemos a unos cuantos discípulos amados que con corazón anhelante pasan las tediosas horas de espera mientras preparan cánticos para recibirle y que le dicen: oh Emmanuel, vuelve ya, Dios con nosotros, vuelve otra vez. Estos, algunos cuantos, suspiran y dicen: como extranjeros en la tierra te esperamos, Señor. Y luego decimos: abandona ya el lugar al lado del trono de tu Padre, ven con un grito de victoria, Señor, y reivindícanos como propiedad tuya. ¿Ha escuchado usted estos deseos, hermano, en el corazón de algún creyente? No lo dudo. Yo no estoy, hermano, lo confieso, entre ellos. Y por eso se me hace tan indispensable y necesario hablar del tema. Porque podemos hablar, ya le dije, lo vemos continuamente, lo vemos ahora. Pasión desbordada por defender a tal o cual candidato y a nuestro Señor. Y la esperanza supuesta que la iglesia tiene de un reino real y personal, de un Salvador personal que ha de volver, ¿dónde queda? Ojalá tengamos la misma pasión, la misma vehemencia.
para decirle: Señor, continuamente no esperamos un lugar permanente de reposo en esta tierra, no vemos nada de hermosura aquí, nuestra mirada está ya contigo, vuelve, 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 Señor Jesús. Hermano, concluyo aquí. Voy a dejar esto aquí, hermano, porque el tiempo se nos va. De verdad, hermano, Dios nos conceda como iglesia, el conocimiento lo tenemos, la promesa la tenemos y las prédicas podemos tenerlas. Hay mucha gente que puede exponer mejor que yo, hermanos, el tema, pero ¿sabe qué? El corazón de la iglesia tiene que volverse ya, hermanos, a la promesa del Salvador. El corazón de la iglesia tiene que estar fijo ya, hermano, ya. Las señales y las cosas que veremos más adelante, hermano, y que son escriturales también, deben de despertarnos y motivarnos ya para voltear hacia el cielo. Si lo que pasa, cuando llegó la pandemia, muchos decían: este es el trato de Dios para la iglesia, decíamos. Llegó la pandemia, muchos se fueron, partieron, y los que quedamos recibimos, hermano, la instrucción, aprendimos la lección. Entendimos, hermano, que la vida es tan frágil que se va en un suspiro. Entendimos eso. Entendimos, hermano, que la vida del hombre es tan fugaz que merece que le dediquemos a lo verdadero, a lo espiritual y a lo eterno todas nuestras ganas, todo nuestro empeño, toda nuestra dedicación. O ya olvidamos estas lecciones. Hablan de otra pandemia, hablan de otras crisis, hablan de un enfrentamiento entre naciones, hablan de guerras nucleares. Yo no creo que si pasamos tanto tiempo con este aparato, hermano, no nos demos cuenta de estas cosas. Y las iglesias siguen pugnando por el entretenimiento, por el show, por las luces. La iglesia sigue pugnando, hermano, por creer aquellos que dicen y predican que seremos felices en este mundo y que todo es tan místico y espiritual que no debemos de detenernos tanto ni de clavarnos tanto en lo que es verdadero. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos recordar, hermano, lo que el Evangelio dice, porque esto es el Evangelio. Cristo viene, salva y volverá, y, hermanos, recompensará a los que le esperan, como leíamos ahorita. Estamos esperando, hermanos, estamos en espera, o estamos todavía esperando que este mundo y este México lo compongan unos cuantos prometedores. Confiamos más en las promesas que salen de la boca mentirosa de los hombres que en la boca de nuestro Dios, que prometió, que dijo, y que todas las promesas anteriores las ha cumplido cabalmente. No puede ser posible. Este es el colmo de los colmos. La iglesia no debe ser esto, hermano. La iglesia, si ha de trascender a lo eterno, tiene que pensar y vivir ya en lo eterno. Tenemos que dejarnos, hermano, de cosas, olvidarnos un poquito de lo terreno, y aunque estemos en el mundo, no olvidar que no somos de este mundo. Póngase de pie, hermano. Hubiera querido con todo mi corazón terminar, era muy poco lo que faltaba, pero, hermano, no quiero abusar de nada, del tiempo ni de nada. Espero que Dios nos conceda el tiempo de ver todo lo necesario acerca de esto. Comparta este mensaje, hermano. Compártalo con quien pueda. ¿Quiere orar? Hable con Dios en esta tarde.
Señor, aquí estamos. Sabemos que pocas veces, Señor, abordamos estos temas que damos por conocidos y bien sabidos, pero muy mal practicados, muy mal llevados a cabo. Confieso personalmente, Señor, que he vivido muchos días sin esperarte. Confieso, Señor, que aún como enseñador y maestro de tu palabra, he dejado en el olvido, Señor, estos temas que deben de llevar a la iglesia una profunda motivación y a la acción, Señor, inmediata, porque las señales las vemos y las comparamos, Señor, con tu palabra, y de ninguna manera podemos decir, Señor, que tu palabra no se cumple. Todos los días ante nuestros ojos, Señor, tu palabra se cumple. Las señales predichas, profetizadas, habladas ya, Señor, se están cumpliendo. Todo es real, todo es cierto, tal como lo dijiste, Señor, e inspiraste a tus santos profetas y apóstoles. Señor, se cumple ahora ante, Señor, una mirada descuidada, aletargada, Señor, de tu iglesia. Perdónanos, Señor, porque si tú viniste para cargar el pecado de muchos, Señor, ciertamente tú vendrás por segunda vez, Señor, para reinar, para gobernar y también, Señor, para otorgar juicio. Dios, aquí está tu iglesia hoy. Gracias por la oportunidad nueva que nos das de escuchar este mensaje que creo, Señor, puede llevarnos a una vida diferente, a una movilización diferente, a un vocabulario diferente, a pensamientos diferentes, Señor, que nos pueden elevar, Señor, a una vida verdaderamente espiritual, que nos pueden ayudar, Señor, a hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Señor, nos damos cuenta, Señor, que ahora también estamos en espera también de que tu iglesia y el tiempo de los gentiles llegue a su número y esté completo, y entonces tú vendrás. Bendice a los que predican tu palabra, Señor, en lugares distantes y lejanos. Ayúdalos, dales tu fuerza, dale sabiduría, tu guianza, tu dirección, y úsalos para la gloria de tu nombre. Y entonces, Señor, podamos decir: ven, Señor Jesús, ven pronto, vuelve, te esperamos. Mi Dios, que así sea. Señor, que el mensaje de tu palabra, Señor, quede en nuestros corazones, y mientras abundamos más y más en los temas, Señor, la expectativa por tu regreso y por tu venida vaya en aumento. Sí, Dios mío, que así sea, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Señor.